está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído, da testimonio y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Estanislao, obispo de Cracovia. Fue martirizado por llamar la atención al rey por una fechoría que el rey había hecho. Y es un ejemplo de lo que tiene que ser un obispo, dispuesto a dar la vida por Cristo en defensa de los derechos de Dios y también de los auténticos derechos de los hombres. Pero quisiera comentar algo de este Evangelio. Puede resultar extraño, pero me quiero fijar en el final, que es lo que quizá puede resultar más difícil de entender. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. La posee ya, dice. El que no crea no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. ¿Qué significa? Hay un momento en la vida del pueblo de Israel, una etapa muy dura, en la que la capital Jerusalén se ve asediada por la poderosa fuerza del ejército de Babilonia. Es un momento en el cual está viviendo, y además con una cierta influencia, porque era familia del rey, está viviendo allí en Jerusalén el profeta Isaías. Una parte de la corte, de los consejeros, le dicen al rey que lo que tiene que hacer es buscar ayuda en Egipto, que era otra gran potencia. No estaba tan lejos, pero los babilonios estaban ya muy cerca. Y Isaías le dice, nuestra única salvación consiste en confiar en Dios. No te pongas ni de un lado ni de otro. No entres en una guerra entre potencias, Egipto, Babilonia, quedándote en una situación que o uno u otro te pueden destruir. Mantente más bien en una situación neutral y confía en Dios. El rey se dejó aconsejar por los que le pedían que mandara emisarios a Egipto. Lo hizo, pero los egipcios o no llegaron a tiempo o vieron que la situación de Jerusalén estaba perdida y Jerusalén fue destruida, arrasada, sus habitantes, los que sobrevivieron, llevados a Babilonia como esclavos. Es el inicio del cautiverio de Babilonia. ¿Por qué cuento esta historia? Porque entre las palabras que dice el profeta Isaías figuran estas. Le dice al rey y le dice al pueblo, en la confianza está vuestra fuerza. Si no creéis, no sobreviviréis. Confianza. Habla de confianza y habla de fe. En la confianza está vuestra fuerza. Si no creéis, no sobreviviréis. Nosotros no hemos sido educados en la confianza. La Iglesia ha hecho muy bien en defender la fe, es decir, las verdades que tenemos que creer como católicos, pero no nos han educado desde el punto de vista espiritual en la parte espiritual de la fe, que es la confianza, con fe. Es decir, eso que afecta a tu vida particular. Si yo creo en la Santísima Trinidad y cuando tengo un problema es como si Dios no existiera y busco ayuda en otros en lugar de buscar ayuda en primer lugar en Dios. Si yo no soy capaz delante de un problema de tener paz interior
Y algunos tienen que ir a buscar esa paz interior haciendo ejercicios de yoga o yéndose al budismo. Es que tengo un problema. No he aprendido lo que significa de verdad ser católico. Ser católico significa creer en lo que enseña la Iglesia basado en la Escritura y en la tradición y confiar. Por eso tantos santos han insistido en este punto y el Señor en sus manifestaciones, a Santa Margarita María de la Coca, Santa Faustina Kowalska, ha pedido esto únicamente: confía en mi misericordia, confía. Pero aquí hay otra cosa más. Dice, el que no crea al Hijo no verá la vida, y añade, y esto es muy fuerte, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. La ira de Dios. ¿Qué significa? Volvamos a Isaías. Si no creéis, no os salvaréis. Si no creéis, pereceréis. No creyeron y perecieron. ¿Pero por qué la ira? Es palabra de Dios esto que he leído. La ira de Dios. Existe la ira de Dios. ¿Pero por qué la ira? ¿Cuándo se enfada Dios? ¿Cuándo? Dios se enfada cuando te haces daño, porque te ama. Lo mismo que un padre se enfada con su hijo cuando su hijo se hace daño. Un padre se enfada con su hijo cuando, por ejemplo, su hijo está enfermo, tiene que tomar una medicina y no la toma. O cuando se pone en situaciones de riesgo, y después muchas veces el padre tiene que sacarle de esas situaciones donde se ha metido. Entonces se enfada. Esto no puede seguir así, le dice. Te estás matando, le dice. Está enfadado con su hijo. Si no creéis, pereceréis. Si no confiáis, pereceréis. ¿Por qué? Porque cuando no hay confianza, pierdes la paz. Te encuentras solo con tus problemas o con tu éxito. Te encuentras solo. Y los problemas te arrasan, te destruyen. No solo el problema, sino la soledad ante el problema. Te separa de Dios. Y eso hace que no seas capaz ni siquiera con las pocas fuerzas que te quedan de afrontar el problema. Te destruyes a ti mismo al separarte de Dios, es decir, al perder la confianza en Dios. Si no confiáis, pereceréis. Pero además es que Dios tiene motivos para estar enfadado. ¿Qué más puede hacer Dios para que confiemos en Él? ¿Qué más puede hacer? Recuerdo esa canción que se canta en la Semana Santa, sobre todo el Viernes Santo. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto y por 40 años te guié por el desierto. Me he subido a la cruz como tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho para que no confíes en mí? ¿Qué más tengo que hacer? Esto nos lo dice Jesús y nos lo dice con su corazón palpitante de amor en la mano. Nos lo dice mostrándonos la llaga del costado. Nos lo dice desde el sepulcro vacío en la mañana de Pascua. ¿Qué más tengo que hacer para que te fíes de mí? ¿Qué más tengo que hacer? Es una ofensa a Dios no fiarse de Dios. Y esa ofensa tiene sus consecuencias, porque no fiarse nos separa de Dios. Y al separarnos de Dios, el demonio entra en nosotros y entonces es cuando nos destruye. Si no creéis, si no confiáis, pereceréis. Si creéis y confiáis, el Señor te ayudará, nos ayudará para luchar y salir adelante de los problemas y sobre todo nos abrirá las puertas del cielo. Que así sea.